Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro video número 18. Estamos todavía analizando el capítulo 2, versículos del 1 al 11, que nos habla acerca de nuestro altruismo y la forma en que Pablo le está hablando a los filipenses y enseñándoles, diciéndoles cómo nuestro Señor Jesucristo mostró su altruismo, su dedicación, su entrega hacia la humanidad, y cuando les dice a ellos que haya en ellos también ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la aplicación, por supuesto, para nosotros encontramos 2 o 3, 4 aplicaciones. Ahorita vamos a mirar una segunda aplicación, se llama, vamos a hablar acerca del principio de la encarnación. Cuando hablamos de la palabra principio de la encarnación, no estamos refiriéndonos a la cuestión de tiempo, de que cuando algo se inicia y algo se termina. Estamos hablando acerca de conducta, como cuando usted, por ejemplo, escucha a una persona hablar de otra más y dice, esa persona tiene muy buenos principios morales. Esa persona tiene muy buena ética, esa persona tiene muy buena conducta. Esos son los principios. El principio de la honestidad, el principio de la honradez, honestidad, honradez son sinónimos. El principio de la dedicación, el principio del estudio, el principio del cuidado hacia los demás. En fin, cuando una persona tiene ciertas actitudes, ciertas virtudes, que son, las virtudes son para halagarse, los defectos son para denigrarse, para despreciarse. Cuando hablamos acerca de el principio de la encarnación, es un concepto que Pablo nos va a mostrar aquí en los versículos 7, en la última parte del versículo 7 y el versículo 8. Se lo voy a leer, capítulo 2, versos 7 y 8. Dice el texto: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este párrafo que nos habla acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo realizó y que nos muestra el principio de la encarnación. Comenzamos con el párrafo donde dice, hecho semejante a los hombres, vamos a decir, en la tercera parte, la tercera sección del versículo 7. Hecho semejante a los hombres, estamos hablando, personas que me miran, hermanos y personas gentiles, estamos hablando acerca de la dimensión, el aspecto de los deseos, el aspecto de las necesidades, el aspecto de los apetitos. Nuestro Señor Jesucristo fue una persona que no tuvo necesidad de apetitos. Fue una persona, un ser que no tuvo necesidad de las necesidades que todos tenemos: alimentarse, vestirse. Sintió hambre, sintió dolor, sintió sed. Algunas personas tratan de presentarnos a un Cristo despojado de las mismas características que los humanos tenemos. Pero el párrafo del versículo 7 nos dice algo importante, la palabra semejanza. Semejanza, de donde se deriva del texto griego, de la palabra griega tupos, que significa igual, modelo, parecido a. Nuestro Señor Jesucristo se convirtió en hombre y se hizo semejante a los hombres. Él venía de la dimensión espiritual, y entonces al encarnarse adquirió la dimensión carnal, la dimensión humana. Y hablando de la dimensión humana, hablando de las características humanas, hablamos incluso de los apetitos, cualquier clase de apetito que podamos pensar. Podríamos decir que nuestro Señor Jesús tuvo el deseo o tuvo la necesidad o sentía la necesidad de casarse y reproducirse. Vamos a decir que sí, porque si se hizo semejante a los hombres, entonces tuvo esa necesidad, que no la llevó a cabo porque no hay evidencia histórica, y es algo muy importante que debió haber existido, y si no existe en la Biblia, en las Escrituras, entonces no hay evidencias de que nuestro Señor Jesucristo haya caído. De hecho, haya practicado la cuestión de casarse. Algunas personas mencionan que sí, hay incluso libros que hablan acerca de que nuestro Señor Jesucristo se casó y tuvo familia, pero está fuera, no es un libro, vamos a decir, canónico. Es escritura de una persona que según investigó
y que nos habla que acerca de la historia de que en Cachemira, en la India, nuestro Señor Jesucristo tuvo reproducción, tuvo familias, tuvo descendientes. Pero es una información que no está basada en las Escrituras. Cuando hablamos acerca de que nuestro Señor Jesús estuvo en la dimensión humana, quiere decir que también tuvo deseos. Deseos de formar una familia, deseo de, vamos a decir, deseo de prosperar financieramente para ayudar a sus congéneres, el deseo de ayudar a los demás, el deseo de estar con su madre, con su padre terrenal. ¿Tuvo necesidades? Claro que sí. ¿Sufrió hambre, tuvo sed, tuvo sueños, tuvo necesidad de dormir, tuvo necesidad de bañarse? En fin, tuvo necesidades como cualquier ser humano puede tener necesidades. ¿Apetitos? Los tuvo. Vamos a decir que también tuvo apetitos carnales, pero todo lo dominó porque era necesario demostrar que como ser humano se pueden dominar las tentaciones, los apetitos carnales. Así que nuestro Señor Jesucristo no podemos decir que estuvo excluido, que vino nada más como un fantasma. Otras personas mencionan que Jesús vino como un fantasma y estuvo nada más aquí en la tierra, espiritualmente hablando, pero que nunca estuvo en la dimensión carnal. No lo aceptamos. No lo aceptamos porque al menos este párrafo, nada más por mencionar uno, que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 7, tercera sección, nos está diciendo que Él simplemente se hizo semejante a los hombres. Y claro, ya miramos en el video anterior que en su hecho, en haberse convertido en semejante a los hombres, incluso adoptó la posición más humilde. No tan solo era un hombre común y corriente, sino que bajó a la otra posición más abajo, a la de ser un servidor de los demás, un siervo de los demás, un esclavo de los demás, un trabajador de los demás, una persona que se hizo siervo de muchos más. Ahora, es interesante, es importante entender esa frase, hecho semejante a los hombres. Ahí mismo, en el versículo 8 dice, estando en la condición de hombre, condición de hombre. Nuevamente hablamos acerca de su humanidad, de su dimensión carnal. Todas las situaciones que un ser humano puede experimentar en su vida, nuestro Señor Jesucristo también las experimentó. Si alguno no lo quiere aceptar, bueno, como dijeran los políticos modernos de esta era, están en la libertad de pensar lo que gusten, lo que quieran. Pero la Biblia nos trae ese mensaje y ese mensaje es el que proclamamos. Nuestro Señor Jesucristo existió en la condición de hombre. Y cuando hablamos de la condición de hombre, lo mismo que el primer párrafo, de hecho semejante a los hombres, no tan solo fue semejante, sino está totalmente convertido en un hombre. Hombre con sus necesidades, con sus deseos, con sus fallas, con sus errores posiblemente en su infancia. No sabemos. No sabemos más de la vida de Jesús, más lo que nos narran los evangelios. Entonces, de lo que nos narran los evangelios, podemos extraer la información necesaria para nosotros. Hay más escritores paganos que nos hablan un poco de lo que ellos allá en sus lugares escucharon acerca de el Crestus o Cristo Jesús. Le decían el Crestus. Así que lo que escucharon lo narraron ellos en sus libros paganos, lo cual es una evidencia de la real existencia de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno niega que Jesús existió en carne, bueno, tiene esa libertad, pero esa tal persona no es de Dios al mantener esta negativa, y está en su derecho. En esta tierra existe esa libertad. Otra frase que en el verso 8 se nos menciona es esta, donde dice que se humilló. Dice el versículo 8, se humilló a sí mismo. La frase se humilló a sí mismo indica que él hizo uso de su libre albedrío. ¿Es Dios? ¿Era Dios en esos momentos? Era Dios. Pero tomó la decisión concienzuda, la decisión con su pleno albedrío de descender a la posición en la cual estamos toda la humanidad. Se humilló a sí mismo significa que él hizo uso de su albedrío. No nada más vino a ser un hombre. Él vino a ser menos que un hombre y existió en esa condición.
Para la desgracia de los judíos que esperaban un rey que fuera poderoso, que fuera guerrero, que fuera un luchador social, que se enfrentara a los romanos, que los liberara de la esclavitud económica en la cual vivían los judíos, esclavitud política en la que vivían los judíos, no tenían esclavitud religiosa, porque los romanos tenían por costumbre respetar las creencias y las prácticas religiosas de las culturas o de las naciones que ellos iban conquistando, y no fue la excepción con los judíos. De hecho, los judíos fue una de las razas de las culturas más respetadas durante la existencia del Imperio Romano, por su sabiduría, por su conocimiento, por su antigüedad. Dejamos eso por de lado. La cuestión aquí es que nuestro Señor Jesucristo se humilló y se humilló por sí mismo, lo cual nos indica una profunda reflexión de lo que tenía que hacer y un uso adecuado de su libre albedrío. Nadie lo obligó a humillarse, nadie lo motivó, le insistió para que hiciera lo que vino a hacer. Él tomó la decisión desde que estaba en la presencia del Padre hasta que vino a la tierra para tomar la característica de la humanidad. Y cuando ya es exaltado y estar a la derecha del Padre nuevamente, bueno, el Señor ahora goza de estar en ese lugar del cual Él procede. Y allá ha preparado lugar para todas aquellas personas que quieran creer en Él, que quieran seguirlo. Algo más. Si Jesús usó el libre albedrío, vamos a ver hasta qué punto el mismo versículo 8 se nos menciona la profundidad de esa decisión. Dice el 8, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. La palabra obediente hasta la muerte significa que siguió los pasos marcados, siguió las instrucciones adecuadas, siguió el plan que ya estaba preestablecido desde antes de la fundación del mundo, de que el plan es que alguien tendría que venir a redimir a la humanidad, y nuestro Señor Jesús tomó la decisión. Nos imaginamos a una reunión entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dialogando quién irá a la tierra para rescatar a la humanidad de sus pecados, y el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tomó la decisión, vamos a decir, soberana, de Él descender a la tierra, encarnarse en María, nacer y vivir como hombre, y al fin morir, ser crucificado y después resucitar y ascender a los cielos para volver a tomar su lugar. Entonces hablamos de una decisión concienzuda, la frase obediente hasta la muerte. Esa frase de hasta la muerte, perdón, nos lleva a un punto importante. ¿Quién de entre los seres humanos puede morir por un amigo, por alguien? ¿Puede existir alguien que muera por un amigo, que muera por los padres, que muera por los hijos? Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no murió por un amigo, un hermano o un familiar, murió por los pecados de toda la humanidad. Satanás requería un pago extremadamente alto para dejar ir a los pecadores que están cautivos. Todavía están cautivos muchos pecadores en las garras de Satanás. Y nuestro Señor Jesucristo hizo trato con Satanás y le dice, correcto Satanás, ¿qué cosa quieres de mí? Y a Satanás solamente le interesó la sangre completa de nuestro Señor Jesucristo, la vida total de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo dijo, hecho, yo moriré por los pecadores y los vas a liberar cuando ellos obedezcan el Evangelio. Y nuestro Señor Jesús entonces se hizo obediente hasta la muerte. Y hay una frase en el versículo 8 interesante cuando dice, y muerte de cruz. Cuando se hace ese énfasis de cómo fue él obediente hasta la muerte de cruz, quizá una buena cantidad de personas de los que están viendo este video no conocen el sistema de castigos que el Imperio Romano tenía en esos momentos. No nada más el Imperio Romano, en otras culturas existían. La cuestión del sacrificio o del morir en una cruz. Según los médicos, los investigadores que narran cómo es ese suplicio, cómo es ese castigo, no se trata de matar al condenado a la cruz y que muera inmediatamente, sino que lo que hacen es al alzarlo en el cadalso, en el arma de tortura llamada la cruz, que es un arma de tortura, un arma de castigo que los romanos utilizaban. Lo que hacían es no matar al criminal, a la persona a la cual se le ha aplicado la justicia. En este caso, nuestro Señor Jesucristo inocentemente sufrió el martirio de la cruz. Simplemente lo hieren en la mano, en otra mano, y lo detienen en la cruz.
Igualmente con los pies lo detienen en el poste, y aquí viene el sufrimiento de la persona que está siendo torturado de esa manera, castigado de esa manera. Al momento en que está colgando, la persona siente dolor en sus manos y entonces viene y descarga el peso de su cuerpo en sus pies. Al descargar el peso de su cuerpo en sus pies, que también están clavados en la cruz, entonces se libera un poco su tórax, y al liberarse su tórax y liberarse sus manos, tiene un poco de alivio y puede respirar un poco con más tranquilidad. Pero al mismo tiempo, el dolor se va agudizando en sus pies, de tal forma que vamos a decir que después de un minuto de estar en esa posición, el condenado a muerte, entonces ya el dolor que siente en los pies es insoportable, y entonces viene y otra vez descansa los pies y se cuelga nuevamente, se deja caer en el peso de sus brazos, y nuevamente sus pulmones se contraen y está agonizando. No muere, está agonizando nada más. Y otra vez pasa un minuto en el cual sus pies descansan y sus manos son las que sufren el peso de todo el cuerpo. ¿Cuántos kilos pudo haber pesado nuestro Señor Jesucristo? Bueno, según como se nos pinta su imagen en los evangelios, vamos a decir que debió haber pesado entre unos 70 a 90 kilos. 70 a 90 kilos, que hasta se me hacen, no puedo afirmar qué peso exactamente tenía, pero es mucho peso. Resistirlos en sus manos, haciendo este movimiento para poder descansar sus pies, y después ir descansando poco a poco y apoyando sus pies para poder otra vez respirar. O sea, era un juego entre cargar su cuerpo con sus manos, con los clavos así como estaban clavados, por un minuto, y después descansar de las manos y cargar el peso con sus pies. Ese era el suplicio. La idea entonces de los que inventaron ese castigo no era matar inmediatamente al condenado a la cruz, sino hacerlo que sufriera hasta que pasara finalmente tiempo. Podía resistir, qué decir, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días. Nuestro Señor Jesucristo era de consistencia fuerte, era resistente, pudo haber resistido 7, 8 días sufriendo. Cuando nosotros leemos que el Señor mismo entregó su vida, es porque ya estaba planeado que Él solamente iba a estar en la cruz exactamente en el tiempo determinado, y después Él mismo entrega su vida voluntariamente. Eso es importante que entendamos. No murió porque estuviera débil o porque estuviera ya demasiado cansado. Tenía más resistencia y podía resistir más su cuerpo. Pero era necesario que fuera de esa manera, porque así era el plan, así era el proyecto. Entonces, cuando decimos eso de que la muerte de cruz, y lo decimos con tanta sencillez, pensamos que la muerte de cruz es algo que no es muy doloroso. Según los analistas, los que saben, los que conocen más que nosotros, es una muerte sumamente dolorosa el estar en la cruz suspendido por largo tiempo, hasta que por fin muere de cansancio y finalmente su alma abandona su cuerpo. Nuestro Señor Jesús dio voluntariamente su vida. Cuando dijo, hecho está, y simplemente ascendió, simplemente se fue y su cuerpo ahí quedó. Esto es importante porque su obediencia fue tal que resistió hasta el último momento y entregó su vida cuando ya estaba planeada. Pudo haber llamado cientos, miles de ángeles que vinieran y le ayudaran para salir del suplicio, pero no lo hizo. ¿Y sabe usted por qué no lo hizo? No lo hizo por amor hacia usted como pecador, por amor hacia mí, por amor hacia todos los que ya somos cristianos y que hemos sido convertidos, y por amor a todas las personas que no son cristianas, que viven todavía en sus pecados, y que Dios quiere, Dios pide que estas personas abandonen su vida de pecaminosidad y se entreguen como cristianos. Las reglas son sencillas, pero Dios no obliga a nadie. Dios simplemente presenta ambas opciones. ¿Estás con el Señor o no estás con el Señor? Y usted se tiene que definir. Usted se define como una persona que desprecia el sacrificio de Jesucristo, está usted en su derecho. Usted se irá a la perdición porque usted mismo lo ha seleccionado. ¿Es usted una persona que prefiere aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que sus pecados sean perdonados? Adelante. Hay la manera y ya la he explicado
explicado en otros de mis videos. Vamos a ver, esto que estamos hablando nos dice de una decisión concienzuda, bien pensada, una decisión en la cual él estuvo analizando los pros y los contras y decidió, él mismo, nuestro Señor Jesucristo, usando su libre albedrío, decidió morir en la cruz porque era necesario para salvar a la humanidad. Si no lo hubiera hecho nuestro Señor Jesucristo, entonces el mundo en la actualidad no existiría como existe. O no sabemos si Dios hubiera hecho otro plan por otros 500 años más, 1000 años más, y entonces después hubiera redimido a la humanidad. No lo sabemos, solamente son elucubraciones, son palabras, son pensamientos propios. Pero en estos momentos de la historia, nuestro Señor Jesús murió hace 2000 años aproximados y murió para que usted fuera rescatado de sus pecados. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación que de estos dos versículos, el 7 y el 8, podemos sacar? Bueno, esta es la aplicación. La palabra, la teología encarnacional. La teología encarnacional es muy popular en el día de hoy. Es una teología internacional, vamos a decir, y hay muchísimas personas que la practican, pero mucho cuidado, no la practican como debe de ser, sino que ellos lo que usan es, se adaptan el sufrimiento de Cristo para engañar a muchísimas gentes y mencionar que Cristo les ha hablado, que Cristo les ha dicho, que Cristo se les ha parecido y que por lo tanto vamos a formar la religión X, la religión H o la religión Z, y surge un nuevo y poderoso grupo religioso, un nuevo movimiento religioso llamado, entre comillas, cristianos, mencionando el nombre de Cristo, y sus líderes dicen que están adoptando la teología encarnacional. No es así. Están adaptando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para su conveniencia nada más, pero no hay tal sufrimiento, no hay tal entrega como la que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es muy popular, pero eso se llama adaptación, no se llama encarnación bíblica. Así que si usted se encuentra en uno de esos grupos que practica la adaptación cristiana, y simplemente intercala situaciones o mandamientos o mandatos del Antiguo Testamento con mandatos del Nuevo Testamento, con las ideas personales de sus líderes religiosos, usted está realizando un acto de adaptación nada más. Por cualquiera que sea la circunstancia, porque usted es ignorante o porque usted cree que quien lo guía tiene la verdad, y aparte de que la persona que lo guía tiene mucha capacidad de convencimiento, entonces quizá usted se encuentra ahí. Pero tenga usted cuidado, porque no es lo mismo la teología encarnacional que la teología de la conveniencia. La teología de la conveniencia, de la adaptación, de fingir que somos cristianos, pero en realidad no lo somos, es muy popular ahora. Y existen telepredicadores, existen radiopredicadores que tienen audiencias gigantescas, y que sus gentes simplemente los hipnotizan incluso a través de la pantalla de la televisión. Y les dicen que tienen que enviar sus billetes para mandarles un milagro, enviarles un milagro. Es una tontería. No, eso nos habla acerca de dos cosas: la gran necesidad que tiene la humanidad de conocer la verdad, la necesidad que tiene de tener el puente que lo traslade hacia los cielos cuando llegue su muerte. Esa es una necesidad. Y dos, la aparición de muchísimos falsos mesías, muchísimos falsos líderes que creen que son la panacea, creen que tienen o dicen que tienen la manera en que la persona puede ser salvada y puede ser llevada a los cielos. No hay tal. La única manera en que podemos irnos con el Señor es a través del mismo Señor. El único puente para ir con Dios es nuestro Señor Jesucristo. De ahí no hay ningún ser humano, cualquiera que sea, por muy exaltado que sea, por muy santificado que sea, por muy reconocido que sea por las grandes autoridades eclesiásticas de la época moderna, eso no significa que esa persona es su intercesor. El único intercesor delante de Dios Padre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo cree usted? Qué bien. ¿No lo cree usted y usted acepta que también su Buda o su imagen o su estatua de la Virgen que sea o del santo que sea puede usted salvarlo? Está usted en su derecho. Recuerden, todos ejercemos nuestro libre albedrío. Lo que yo estoy presentando aquí simplemente es la oportunidad de que usted analice,
piense, razone lo que estamos presentando. A los filipenses se les dijo precisamente que ellos tenían que adoptar la misma característica de Cristo Jesús, el mismo sentir. ¿Y cuál era el mismo sentir? Que entendieran el cristianismo como debía de ser, que practicaran el altruismo, que se entregaran en el servicio al Señor. Y el Señor ya fue a preparar lugar para todos. ¿Quiere usted ingresar a ese lugar para todos que el Señor ha preparado? Bueno, usted puede conocer la manera de ir a ese lugar. Reciba bendiciones y nos miramos en el video número 19. Que la pase bien. Hasta luego.